proyectamos el verdadero estilo adulto en tu radio. Las noticias para estar informado. 3 décadas de música y lo más pegado en el mundo. Somos 107, somos auténtica. Buscamos calidad en tu radio. Auténtica es la etiqueta que te identifica. Auténtica es la razón que a nuestras vidas se aplica. 107, auténtica 107. Está contigo, Auténtica 107. 107, auténtica 107. calidad en tu radio. Auténtica 107. Auténtica 107, la señal de la capital. Ahora más que nunca, la familia necesita conocer los mejores consejos para lograr el bienestar que todos necesitan. Por eso, le invitamos a partir de este momento a que nos preste su atención, porque en Auténtica 107 FM, Laura Castellucci e Igor Mor estarán con ustedes hablando de salud. Como cada sábado, aquí está el programa dedicado al bienestar de la familia. Hablando de salud, por la señal de la capital. Feliz día para todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a Hablando de Salud, la información vital que usted necesita por Auténtica 107.5 FM, la señal de la capital. Quien les habla, Laura Castellucci, certificado de locutora 18031. Igor Mor, el certificado de locución 32102. En la gerencia de producción y nuestro operador, el señor Ronmel Gil, todos bajo la dirección de Francisco Javier Martínez. Bueno, hoy vamos a tener un programa sumamente especial porque vamos a hablar sobre ese mal hábito, por decirlo de alguna manera, enfermedad, que también se considera como una enfermedad, como es el tabaquismo, esos fumadores activos, porque también hay fumadores pasivos que estamos en desventaja por muchas razones que vamos a comentar más adelante. Y bueno, vamos a hablar con los expertos a ver de qué manera usted, si nos está escuchando, tiene la voluntad y el deseo para dejar de fumar. ¿No es así, Igor? Sí, sobre todo porque hemos visto que en Venezuela, si se quiere, ha sido exitosa la campaña de los ambientes libres de humo. Afortunadamente la recepción a nivel del pueblo, de la población, pues ha sido bastante importante. Lo que se esperaba o lo que se creía que no iba a ser cumplido porque los establecimientos públicos no iban a hacerlo, fíjate que sí ha existido un cambio de conducta en ese término. Y por lo tanto, una vez que nosotros hemos conseguido disminuir las áreas donde las personas puedan fumar, vamos entonces a dedicarnos a eso, a las personas que están fumando, pero que lamentablemente todavía lo siguen haciendo. Exactamente, tomando en cuenta que el cigarrillo contiene 4.000 sustancias cancerígenas y como lo hemos dicho también en otros programas, no es ese humo que usted está inhalando conjuntamente con la nicotina, ¿no? Sino 4.000 sustancias que pueden propiciar cáncer, el humo que se queda en la ropa, en el cabello, en las cortinas, en las persianas y que permanece allí latente y haciendo su daño. Y a través del contacto de piel puede ser aspirado, puede ser absorbido, discúlpeme. Exactamente. Inclusive tanto es así que fíjate que hasta el chimó, que es un derivado del tabaco, produce el mismo daño, yo creo que hasta peor todavía, porque la absorción se hace por vía sublingual y todo lo que se absorbe por vía sublingual pasa directamente a la sangre, directamente, es una absorción inmediata. Entonces, pues, el tabaco en toda su forma. Y sobre todo, fíjense en la nueva moda del narguilé. Hoy en día los muchachos se toman fotos con aquella bombona prendida de humo del tabaco, diciendo que el narguilé es una forma de aspirar menos nicotina, y eso es completamente falso. Y tanto es así que además de la nicotina que se está aspirando a través del narguilé, están aspirando el carbono, el monóxido de carbono, porque ellos prenden el narguilé con carbón. Entonces es un doble humo, el humo del cigarrillo más el humo del carbón que utilizan para calentar el agua del narguilé. Que ambos son cancerígenos, además. Uno peor que el otro. Sí. Te podrás imaginar.
Bueno, soy fumador, quiero dejar de fumar, es el título que le hemos dado al programa de hoy en Hablando de Salud, la información vital que usted necesita. Y en Venezuela tenemos aquí las estadísticas más recientes, se señala que existen de 6 a 7 millones de fumadores. Es una cifra, si se quiere, muy alta, tomando en cuenta que somos un país de una población bastante pequeña, con apenas 28 o 29 millones de habitantes. O sea que aproximadamente una prevalencia sería como del 30 al 32%. Entonces estamos hablando que cada 10 venezolanos, 3 están fumando en este momento. Sí. Cifra sumamente elevada. ¿Tú alguna vez has fumado, Igor? Mira, sinceramente, sin que me quede nada por dentro, lo hice cuando tenía 15 años y era porque quería enamorar a una muchacha que fumaba. Bueno, Y le compraba los cigarritos para ella. Cuando yo se los daba y ella me los daba a mí, yo salía tosiendo y me daba mucha vergüenza. Y nunca en mi vida, gracias a Dios, pude aspirar un cigarrillo. Y después que la muchacha me dijo que no, menos todavía, así que nunca lo he hecho. Bueno, fíjate, tú estás entre las estadísticas porque según el doctor David Rincón, expresidente de la filial Miranda de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura y asesor médico de un laboratorio muy importante del país, afirma que la incidencia de niños fumadores está entre los 10 años o mayores de 10 años, Eso ¿no? es importante. Y en una estadística bastante alta, estamos hablando de 20%. Yo diría que alarmante. Es la Estás más hablando- alta de Latinoamérica. Estás hablando de niños. Eso es Exactamente. horrible. Las consecuencias que eso puede traer para el futuro humano. Ujú. Bueno, pero vamos a contactar al doctor José Félix Ruiz. Él es director del Departamento del Control del Tabaquismo de la Fundación Venezolana del Corazón. Es investigador también en esta área sobre el tabaquismo, cómo dejar de fumar. Y vamos a contactarlo. Se encuentra en Maturín, ¿no, Igor? En este momento en la ciudad de Maturín, precisamente, vamos a hacer ese contacto porque nuestro amigo José Ruiz es un destacado investigador en la materia, ha sido el baluarte aquí en Venezuela para que el programa de la ley marco de anticesación tabaco fuese aprobada a nivel de la Asamblea Nacional. Tiene muchísima experiencia en esto, pues, y yo creo que sería la persona más importante en términos de que podamos obtener alguna información. Le recordamos que está usted escuchando Hablando de Salud, la información vital que usted necesita por Auténtica 107.5 FM, la señal de la capital. El tema de hoy, soy fumador, quiero dejar de fumar. Buenos días, doctor José Félix Ruiz. Él es director del Departamento del Control del Tabaquismo de la Fundación Venezolana del Corazón. Es investigador en esta área. Y bueno, la intención es preguntarle cómo puede hacer una persona o cuáles son los programas, qué tipo de actividades pudiera realizar para que una persona deje de fumar. Muchos lo consideran un vicio, otros dicen que es una enfermedad. Entonces, ¿qué le aconsejamos a todas esas personas fumadoras activas y pasivas que sufrimos las consecuencias de los fumadores para dejar el hábito? Excelente pregunta, Laura. Primero debo agradecer la invitación y hacer esta conexión desde el estado Aragua hasta el estado Monagas. Esto es muy importante porque estamos conectándonos casi todo el país. Debo decirte, Laura, que al principio es necesario que exista información y educación a la comunidad de forma permanente en el tema. Si esto existe, es mucho más probable que muchos fumadores dejen de fumar. Por eso realmente tanto comunicadores sociales como líderes en salud tenemos esa obligación de mantener programas de información para que los fumadores sepan cuáles son los riesgos y por supuesto los fumadores contribuyan a que este programa de cesación también sea eficaz. Segundo, los países donde las leyes de ambiente del humo de tabaco son eficaces, realmente ayudamos más a los fumadores a dejar de fumar. Por lo tanto, en nuestro país tenemos que hacer esfuerzo porque esta ley, como ya hemos mencionado, pues sea tan eficaz como hasta ahora y tal vez mucho más. Tercero, debo decirte que los países del mundo que formamos parte del Tratado Mundial del Control del Tabaco tenemos la obligación, en este caso es el Estado, de implementar programas de cesación, o sea, programas que ayuden a los fumadores a dejar de fumar. Es indispensable que tengamos personal entrenado, tanto médicos como enfermeras, disponibles en los centros de salud. Y segundo, tengamos fármacos o medicamentos eficaces, accesibles a nuestros pacientes. En este sentido, pues, estas condiciones son indispensables para que podamos ayudar a los fumadores a dejar de fumar. Ahora, ¿cómo debe ser una consulta para poder ayudar a un fumador realmente a dejar de fumar? Eso es un programa oficial
a nivel de los países o es un programa que se está establecido a nivel mundial y se puede repetir y replicar en cada uno de los países, o se le deja a los países la libertad de tomar una decisión al respecto? El convenio marco ofrece directrices. Las directrices son basadas en evidencia. Por lo tanto, son recomendaciones con sustentación científica y los países tienen la libertad de escogerlas. Por supuesto, deberíamos escoger las directrices que nos recomienda el Tratado Mundial de Control del Tabaco. Quería yo que insistieras, porque no puede ser cualquier cosa o cualquier programa que a mí me dé la gana implementar. De repente yo digo, mira, si tú tomas una hoja de tal té, vas a tener resultados positivos, y eso no puede ser así. Me imagino que tiene que ser de evidencia científica que apoyen y que hayan sido comprobados en trabajos de campo, que en efecto se consigue obtener un cambio en términos del seguimiento de estos pacientes que fuman. Estas directrices aprobadas por el Convenio Marco para el Control del Tabaco son producto de la experiencia de los países con más avanzadas técnicas de cesación, discutidas no solamente a nivel científico, sino discutidas a nivel de tratado de control de tabaco, donde los acuerdos son eminentemente aprobados por los representantes de los países, pero en conocimiento de lo que realmente es eficaz hasta ahora. O sea, que realmente son recomendaciones con sustentación científica, no son improvisaciones ni lo que les parece a alguna persona. ¿Y cuáles han sido esos países, doctor, donde ha habido mejores resultados en la aplicación de estos programas? Bueno, a nivel de Europa tenemos que mencionar en Inglaterra existen programas eficaces de hace muchísimos años, son uno de los líderes en el mundo, especialmente en Europa. En España, en Madrid, te podría mencionar que nada más en esa ciudad hay más de 250 consultas que refieren a un centro especializado. En México tenemos excelentes especialistas que durante varios años han trabajado en cesación. En Argentina hay importantes experiencias que han formado parte también de este análisis en Uruguay. Y quisiera decirte que la experiencia de Venezuela también formó parte en este análisis que modestamente pudimos aportar cuando hicimos la discusión. Tú hiciste un trabajo importante hace 1, 2 años, 3 años a nivel del Ministerio de Salud aquí en Venezuela. ¿Qué fue lo que tú prácticamente pudiste percibir en esos programas que intentaste de cesación tabáquica? Bueno, fíjate, eso es muy importante mencionarlo, porque primero fueron 3 etapas que durante nuestra estadía en el Ministerio de Salud pudimos desarrollar. Primero, la capacitación de personal, tanto enfermería como médicos, en técnicas de cesación, o sea, cómo atender al fumador, que es el tema que vamos a conversar más tarde. Sí. Eso fue una de las partes que pudimos describir, porque durante varios meses estuvimos viajando por varias ciudades de Venezuela capacitando, y logramos capacitar más de 4.500 venezolanos del sector salud en técnicas de cesación. Esa experiencia ya es importante en el mundo, muy importante. Que hay países del mundo donde tú no puedes hablar de centenares de personas, y nosotros fuimos capaces de mencionar que capacitamos más de 4.000 personas en ese periodo que mencionamos. Segundo, no solamente la capacitación, sino la activación de centros de atención, que para esa época activamos alrededor de 100 a 120, que de tener 0, pues activar 120 consultas fue importante. Y el tercer nivel fue finalmente la atención del paciente fumador, con seguimiento promedio de 6 meses, aplicando tratamiento farmacológico que garantizó el Estado venezolano a los fumadores que asistieron a esta consulta. Pudimos evaluar la eficacia tanto del tratamiento conductual como farmacológico de esta consulta, y eso formó parte de esta discusión a nivel mundial, y podemos expresar que aproximadamente 40-50% de los fumadores que asistieron a esta consulta dejaron de fumar por esta experiencia. Bueno, una cifra bastante alta y positiva, ¿no? Para quienes quieren dejar este hábito. Ahora, usted tocó un punto muy importante, que es el tratamiento. En la literatura que uno consigue acerca de cómo dejar de fumar, se habla de un tratamiento basado en antidepresivos y ansiolíticos. Inclusive también incluyen una terapia de reemplazo que son los conocidos y muy famosos parches de nicotina. ¿Hasta qué punto el paciente con este tratamiento puede controlar ese síndrome de abstinencia? Bueno, hay muchas novedades en tratamientos farmacológicos. Primero debo decirte que actualmente se recomienda que no hay que esperar tener un paciente la disposición de querer dejar de fumar o no para indicar el tratamiento. Por el contrario, como eso era lo que se decía antes, ¿no? Que había que tomar la decisión primero, ¿no? No, porque fíjate, el tabaquismo es una enfermedad crónica. Las enfermedades crónicas tú no tienes que esperar que el paciente quiera o no iniciar un tratamiento. Exacto. Usted es paciente de hipertenso, diabético, con enfermedades crónicas, no vas a esperar que se convenza que está enfermo para comenzar el tratamiento. Correcto. Cuando tiene criterios hay que indicar.
Correcto. Entonces el paciente fumador padece una enfermedad con sus características propias y el médico tiene la obligación de indicar el tratamiento farmacológico. Por lo tanto, hay que iniciar el tratamiento al mismo tiempo que se hace el diagnóstico. Exactamente. Es uno de los nuevos elementos, porque antes se mencionaba que íbamos a tratar al paciente cuando realmente se decidiera, sería signos de adicción nicotina. No, y se hablaba de una hora cero, me acuerdo, ¿no? Sí, que cuando el paciente se decidiera íbamos a iniciarlo. Hoy día el tratamiento se inicia en el momento de que el paciente es diagnosticado como un paciente que padece de la enfermedad llamada tabaquismo. Okay. El otro componente que te quería mencionar es que el tratamiento no culmine cuando el paciente deja de fumar, al contrario. ¿Y eso por Tenemos qué? que protegerlo, bueno, porque el paciente cuando deja de fumar, muchos de ellos tienen riesgo de recaída, porque esto es una enfermedad crónica y adictiva. Las enfermedades adictivas tienen alto riesgo de recaída. Es como un adicto a la cocaína, por ejemplo. Es como cualquier adicción. Como cualquier adicción. Hay un alto riesgo de recaída. Entonces, el médico o enfermera que atiende al paciente tiene que estar entrenado para poder orientar al fumador. Exactamente. En qué esta situación se va a presentar. Y volviéndolo al tratamiento, debo decirte que el tratamiento debe mantenerse de mucho más tiempo, de 6 meses a un año, posterior a las fechas de haber dejado de fumar. Independientemente del esquema terapéutico que hayas escogido al comienzo. No, lo que te quiero decir es que cuando uno toma la decisión del tratamiento farmacológico que va a indicar a un paciente, debe considerar no solamente cuál le conviene, cuál está disponible en el mercado, sí, y si este tratamiento podrá ayudarlo aún después de dejar de fumar. Okay. ¿Y cuáles son los factores que se toman en cuenta para indicar tratamientos personalizados a cada paciente? Ok, en primer término, para utilizar la terapia de sustitución nicotínica, tú tienes que considerar si el paciente es hipertenso o no, si está debidamente controlado. Un paciente hipertenso debidamente controlado sí puede utilizar libremente una terapia de sustitución nicotínica. Eso es lo de los parches. Los parches de nicotina y los chicles de nicotina, que son los únicos disponibles en Venezuela. Ok. Para eso entonces el paciente tiene que ser, si es hipertenso, tiene que estar controlado. En caso que no esté controlado, no es recomendable iniciar el tratamiento con este fármaco, porque este fármaco incrementa la frecuencia cardíaca y ligeramente puede incrementar o dificultar el control de la presión arterial. Es perfecto. Por otra parte, tú debes interrogar al paciente para saber si tiene concomitantemente alguna enfermedad del área neurológica o si ha recibido tratamiento para convulsiones. Por ejemplo, dime, el área neurológica sería ¿cuál? Si ha recibido o si recibe cualquier tratamiento anticonvulsivante. Ok. ¿Por qué? Porque hay contraindicación del anticonvulsivante con el uso del sustituto de la nicotina. No, existe contraindicación de uso de clorhidrato de bupropión. Ok, que sería el segundo recurso farmacológico que tú utilizarías, aparte de los sustitutos de nicotina. Correcto. ¿Cómo se llama para que el público ¿Y qué es eso? O si tiene un nombre, o si nos puede explicar cómo actúa ese componente en nuestro cuerpo. Y repite, ¿cómo que se llama el medicamento? El fármaco es clorhidrato de bupropión. Ibupropión. Ok. Clorhidrato de bupropión y el nombre farmacológico, el nombre comercial es Wellbutrin. Ok. ¿Y qué hace ese producto? ¿Qué efectos tiene? Este fármaco contribuye a disminuir el efecto que tiene la nicotina a nivel cerebral en los receptores dopaminérgicos. Okay. O sea que va a contribuir progresivamente a atenuar la adicción a la nicotina. Exactamente. Y al mismo tiempo y al mismo tiempo te protege contra lo que llamó Laura el síndrome de abstinencia. Correcto. ¿Sí? Tenemos que saber quiénes son los pacientes que van a tener abstinencia. Los pacientes que van a tener abstinencia, que es esa sensación desagradable, inquietante, angustiante, que te caracteriza por sudoración, temblor fino y hasta mal humor en aquellos fumadores adictos a la nicotina que están dejando de fumar. ¿Cuánto puede durar, doctor, el síndrome de abstinencia? Mire, si usted no trata el síndrome de abstinencia, el paciente requiere a las 72 horas y lo más probable es que se alivie ese síndrome de abstinencia fumando un cigarrillo. Por lo tanto, usted tiene que ayudar a ese paciente a que con fármaco alivie estos síntomas y evite precisamente utilizar cigarrillos para poder aliviarlo. Eso quiere decir, por ejemplo, que un paciente puede estar tomando al mismo tiempo el sustituto de nicotina y al mismo tiempo el medicamento ese que tú dices que actúa a nivel del sistema, el ibupropión a nivel del sistema nervioso central. ¿Lo puedo usar al mismo tiempo? Sí.
conjuntamente. Estos dos fármacos sí se pueden utilizar de manera concomitante. Es más, la terapia combinada más eficaz en el mundo actualmente es esta combinación de terapia de sustitución nicotínica con el clorhidrato de bupropión. ¿Y la duración del tratamiento sería por cuánto tiempo de esa combinación? Esa combinación debe ser utilizada no solamente para lograr que el paciente deje de fumar, sino después probablemente dure más de 6 meses si es necesario. Ok. Te contesto la pregunta, Laura. ¿Cuánto tiempo dura el síndrome de abstinencia? Nadie sabe cuánto puede durar. ¿Por qué? Porque usted tiene un fumador que después de los 5 años de dejar de fumar, se expone al humo del cigarrillo, va a una reunión con personas fumando y muy probablemente, simplemente por inhalar el humo del cigarrillo de otra persona, puede activar nuevamente los receptores de nicotina y recaer. Y eso es una situación muy fácil de conseguirse, ¿no? Que pueda estar en contacto con el humo, ¿no? Claro. Por eso es que los psiquiatras en el mundo dicen que el tabaquismo debe tratarse de por vida como cualquier adicción. Igualito. Sí, señor. Exactamente. Ahora, doctor, antes de finalizar la entrevista, ¿cómo habría que hablarle a un fumador para de alguna manera tratar de convencerlo que debe dejar de fumar y que él está enfermo, pues, y como enfermedad necesita la ayuda médica, necesita los medicamentos y las terapias? De muchas formas. Primero hay que decirle a toda la comunidad que el cigarrillo contribuye al incremento de muertes por enfermedades cardiovasculares como infarto cardíaco, infarto cerebral, enfermedades crónicas respiratorias y obstrucción de arterias de las piernas. Enfermedades que van a padecer todos los fumadores en alguna parte, en algún momento de su vida. Los fumadores, la mitad de ellos y de los que existen actualmente en el mundo, pueden fallecer en cualquier momento de su vida y el cigarrillo le va a quitar 20, 25 años de vida. Entonces, uno de los puntos es decirle a los fumadores qué va a pasar con su vida en la medida que sigan fumando. Presentarle el Segundo, panorama. Sí, hay que informar. Segundo, decirle que esto es una adicción. ¿Por qué? Porque no podrán dejar de fumar aquellos adictos a nicotina a menos que requieran ayuda. Y para eso pues tendrán que asistir a consultas y recibir tratamientos especializados. Entonces los fumadores hoy día tienen que saber que el cigarrillo lo va a llevar indefectiblemente a un solo final y que lamentablemente pueden acompañar a varias personas queridas en la medida de que los expongan al humo del cigarrillo que ellos producen. Sobre todo a los Todas las niños. vías son importantes. Sobre todo a los niños de la casa, por ejemplo. Los niños de la casa, las personas de tercera edad, las personas con alguna minusvalía, la mujer embarazada. Hay grupos importantes de la población que si se exponen al humo del cigarrillo, pues las consecuencias son mucho más graves. ¿Y la ley los protege? La ley protege a todos, incluyendo a los fumadores, porque la ley lo que aspira es que el fumador deje de fumar y cada vez tenga menos espacio disponible para poder hacerlo. Ok. Bien, doctor, vamos a cumplir con una pausa publicitaria. Enseguida volveremos a hacer contacto con usted. Estamos conversando con el doctor José Félix Ruiz, director del Departamento del Control del Tabaquismo de la Fundación Venezolana del Corazón e investigador en esta área, ¿no?, de cómo dejar de fumar y los efectos que puede tener el tabaquismo en nuestro cuerpo. Vamos a la pausa y enseguida volveremos con más de Hablando de Salud, la información vital que usted necesita por Auténtica 107.5 FM, la señal de la capital. Laura Castellucci e Igor Mor les acompañan por Auténtica 107 FM, Hablando de Salud. Bien, continuamos con más de Hablando de Salud, la información vital que usted necesita por Auténtica 107.5 FM, la señal de la capital. Quien les habla, Laura Castellucci. Igor Mor al 32.102. Queremos recordarles también nuestros contactos a través del Twitter, @Igor Mor y @Laura Castellucci, así como suena, así mismo se escribe. y el Twitter de José Félix, si tiene Nuestro alguno. invitado es el doctor José Félix Ruiz. José F. Ruiz. José F. Ruiz. Y tu correo electrónico, José Félix, o cualquier pregunta que te quieran hacer vía email. josefelix.ruizlugo@gmail.com. Repítelo, por favor. josefelix.ruizlugo@gmail.com. Ok, bueno, estaremos pendientes pues de esa necesidad que ustedes tengan, que están escuchando en este momento, y con muchísimo gusto, bien sea a través de Laura Castellucci, bien sea de mi persona o directamente con nuestro invitado especial de hoy, José Félix Ruiz, estaremos dispuestos para contestarles todas esas inquietudes que estoy seguro que en este momento José Félix está despertando en ustedes. Bueno, les recordamos que estamos hablando sobre soy fumador, quiero dejar de fumar, quiero dejar ese hábito, quiero dejar ese vicio, quiero curarme de esa enfermedad. Fíjate que, José Félix, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, ¿no? Muchas de las estadísticas que tenemos, Laura habló de una estadística en Venezuela que llegamos casi a los 7 millones de personas, ¿no? Y entre esos 7 millones de personas fumando, muchas de ellas son mujeres.
Y yo les digo a las mujeres que mujer que fuma huele a hombre. No sé qué opinas tú. Y yo digo, bésame, yo no fumo. Bésame, yo no fumo. ¿Qué te parece ese eslogan, Mira, José Félix? yo tengo uno peor, ¿Cuál? Besar a una mujer que fuma es como besar, ¿qué cosa? Ah, bueno, ahí te lo dejo. Y la otra cosa es que la difusión eréctil en los jóvenes tiene mucho que ver con el cigarrillo. ¿Qué crees tú, José Félix? Tú sabes que Venezuela es uno de los países que más usa fármacos para la difusión eréctil, y yo realmente no creo que sea porque existe una difusión eréctil que lo justifique, sino por otras razones. Y una de las cosas que hay que pensar es que el consumo de cigarrillo en Venezuela puede estar llevando a la difusión eréctil de muchos de los venezolanos. Yo creo que si nosotros ayudamos a los venezolanos a dejar de fumar, probablemente se usen menos fármacos de manera innecesaria. Es Y verdad. quizás la bebida, ¿no? El exceso de las bebidas alcohólicas también pudiera afectar la erección en los hombres, porque la bebida quizás en un principio genera como una incitación al acto sexual, pero luego es un vasodilatador para los que toman las bebidas con edades establecidas, entre 5, 18 y hasta más. Y luego, entonces, el hombre se siente como en una situación de minusvalía. La ansiedad y la depresión en el hombre son una de las causas importantes de disfunción eréctil. Y te cuento que la ansiedad y la depresión acompañan también al fumador de manera permanente. Casi Y igual. la combinación de cigarrillos con alcohol es peor todavía. Ok. ¿Por qué? Porque si usted solamente fuma cuando bebe, tiene alto riesgo de padecer cáncer de laringe. Para Ok. aquellos fumadores que dicen que fuman nada más los fines de semana. Y en el caso de las mujeres, si fuman, beben y toman píldoras anticonceptivas, bueno, es una bomba de tiempo. Claro, la enfermedad tromboembólica venosa es de alto riesgo en estos grupos de mujeres. Fíjate, José Félix, resúmenos cuáles son las principales complicaciones del tabaquismo para los que nos están escuchando, pues lo tomen en cuenta. Ok, en el caso de la mujer, primero, afecta la menstruación, produce dismenorrea, afecta la fertilidad. Si realmente pudiera tener bebé, los embarazos van a ser de alto riesgo porque afectan el crecimiento de su bebé. Inclusive Puede si es, tener si es aborto. fumadora pasiva, inclusive, discúlpame. Inclusive, porque es que la fumadora pasiva iguala los riesgos a la fumadora en la medida de que se expone al menos 30 minutos al día al humo del cigarrillo. Exactamente. La mujer que realmente embarazada, fumando, puede tener su bebé, que sería con mucha suerte que lo pudiera tener, porque lo más frecuente es que tenga pérdidas. Estos niños pudieran nacer con bajo peso al nacer, y entonces padecer de todos los problemas que estos niños puedan tener. Inclusive Por otra problemas parte, la cardíacos, mujer- ¿no? Por otra parte, la mujer puede tener envejecimiento precoz, que es una de Ok. las grandes preocupaciones de la mujer. O sea, que Aquella se mujer ponen que viejas fuma antes de para- tiempo. Exactamente. Imagínate. Pero pues. probablemente Bueno, entonces, van a requerir, doctor, entonces, por allí diga. es que tiene que ir la orientación de la campaña. Si tú fumas, te ves vieja. Si tú fumas, te ves viejo. A ver si a nosotras las venezolanas, que estamos pendientes tanto de la estética, no nos puede impactar por allí más la situación. ¿Qué te parece, Tenemos Félix? muchas formas de hacer la campaña, amiga. Laura, fíjate, ¿qué es lo importante? Que pudiéramos tener información y educación comunitaria de forma permanente, con mensajes atractivos, rotativos, que podamos recibirlo. ¿Por qué? Porque la información y la educación es clave para que los fumadores dejen de fumar. Ojalá pudiéramos hacerlo. Yo creo que todas las ideas van a ser útiles. Ahora, desde hace muchísimo tiempo no se ve una campaña contra el tabaquismo o promoviendo que la gente deje de fumar. Solamente el 31 de mayo, que es el día del no fumador. Yo le voy a decir algo, lamentablemente es así, y por eso se lo dije yo en la primera frase que le comenté. Los países que sí tienen campañas de información y educación comunitaria permanente logran ayudar más a los fumadores que aquellos países que no tienen esa campaña. Eso es importantísimo. Ok. Nuestras autoridades de salud lo saben. Nosotros Ok. tenemos que insistir y convencerlos. ¿Cuándo es el Día Mundial de No Fumar? 31 de mayo. El 31 de mayo, ¿verdad? Mira, y en relación al hombre, ¿cuáles son las complicaciones del tabaquismo en el hombre? Bueno, la primera es la que tú mencionabas, por supuesto, es la gran preocupación del hombre Sí. desde muy temprano. Sí, señor. Los jóvenes fumadores deben saber que el principal problema que van a tener cuando comiencen a fumar es disfunción eréctil. ¿Eso qué significa? Dificultad para la erección. Imagínate un adolescente con dificultades para la erección. No va a tener problemas, va a tener Claro. problemas de todo tipo, entre otras cosas porque todo el mundo se va a enterar rápidamente. Sí. No es tanto la enfermedad, sino el chalequeo, ¿no? Exactamente. Comentarios Los alrededor. comentarios alrededor del caso. Se vale la pena entonces dejar de fumar. ¿Y las otras Claro. complicaciones cuáles serían? Bueno, lamentablemente el cigarrillo provoca enfermedades crónicas que pueden pasar hasta 10, 15, 20 años sin que nosotros sepamos que están ocurriendo. ¿Ok? Ujú. Que es la que tú mencionabas hace rato. Si
nosotros fumamos, lo primero que va a ocurrir es la adicción al cigarrillo. Pero hay algunas enfermedades que no nos vamos a dar cuenta que están avanzando, que son las respiratorias, son las cardíacas, Ajá. son las cerebrales. El son temor las al cáncer, obstrucciones por de la ejemplo, arteria. el cáncer y el cigarrillo. El 90% de los cánceres de pulmón en Venezuela son provocados por el cigarrillo. Es Y altísimo hoy esa cifra. te puedo decir hoy día que en Venezuela la cifra de cáncer pulmonar de hombres fue igualada por la cifra de cáncer pulmonar en Venezuela, en las mujeres. Imagínate. ¿Existen estadísticas de cuál es el país donde existen mayor cantidad de fumadores? Sí, en Latinoamérica, en Chile. En Chile. En Chile, sí, como no. Y Venezuela En Chile está de segundo, ubicado entonces. No, en Chile tiene aproximadamente una prevalencia de consumo de cigarrillo del 45% todavía. Casi la mitad de la población. Así como digo esto, debo decir que hace aproximadamente un mes se aprobó la Ley de Ambiente Libre de Tabaco en Chile y es una de las más avanzadas en el mundo. Por lo tanto, hoy tenemos que felicitar a este país porque está haciendo los grandes esfuerzos para llevar a sus fumadores a dejar de fumar. Es mejor que la nuestra. El detalle es el siguiente: tú puedes tener la mejor ley y la más avanzada en el mundo. El tema es hacerle seguimiento para hacerla cumplir. Ese es el tema. Nuestra ley es una de las más importantes que hay en el mundo, no hay duda. La aplicabilidad, ¿no? La práctica, que no se quede en letra muerta en el papel, sino que todos podamos disfrutar de los beneficios que esa ley establece, como en el caso de los espacios públicos. Yo creo que eso fue un gran logro. Yo de verdad Sí, señor. siempre pensé que la gente o los fumadores iban a rechazar y se iban No. a formar, si se quiere, enfrentamientos entre fumadores y no fumadores. Y afortunadamente, bueno, hemos visto que la gente como que ha tomado conciencia. Bueno, si yo estoy enfermo, voy a evitar enfermar a otras personas. Es que entre los aliados que tenemos para aplicar esta ley también están muchísimos fumadores, Laura. Tú le preguntas a los fumadores y hay muchos fumadores que están de acuerdo en que existe una ley de ambiente libre de tabaco. Sí, eso es verdad. Mira, Nos obliga a enderezar el camino, ¿no? A apagar el fósforo o el yesquero. ¿Sabes por qué? Porque no existe una buena razón para fumar. Y los fumadores que comiencen a razonar el por qué consumen cigarrillos saben que es necesaria una ley. exacto. ¿Por qué? Porque es que no tienen una buena razón para fumar. Mira, Joseferia, hablando de otra cosa, tú dijiste al comienzo que el que fuma lo hace por hábito, sino lo hace por dependencia. Eso quiere decir que el fumador es un drogadicto, en ese término, en términos Es un adicto. de dependencia. El cigarrillo es la vía más inteligente que ha creado la industria tabacalera para consumir un producto que te lleva a la adicción, porque el cigarrillo contiene nicotina, una de las más poderosas drogas que existe en el mundo. Okay. Por lo tanto, no sé si llamarlo drogadicto, pero evidentemente tienen el riesgo de adicción con nicotina. Inclusive, doctor, pudiéramos decir que el drogadicto empieza primero con el cigarrillo. ¿Es el primer paso o no necesariamente? Entre los entendidos dicen que la puerta para otras drogas es el cigarrillo. Exactamente. Fíjate, nosotros tuvimos hace como 4 o 5 años, no, un poquito más, creo que hace 10 años, José Félix, una encuesta nacional en términos del hábito o la incidencia del fumar en el niño, en el adolescente. ¿Qué número estás manejando tú al respecto? ¿Te acuerdas la encuesta ENTA Joven? Que lo publicamos y todo. El mundial es joven. Sí. ¿Qué número estás manejando en relación a los jóvenes? Aproximadamente el 8% de los adolescentes escolarizados en Venezuela consume cigarrillos. Pero es una cifra muy alarmante. Pero más alarmante es, querido amigo, la cantidad de muchachos que consumen chimó. Porque el chimó... Todavía se usa en Venezuela eso. El chimó es el producto derivado de tabaco que más se consume entre los adolescentes venezolanos. Y doctor, quizás ese aumento del consumo del chimó se esté relacionado de alguna manera por el amor que tenemos los venezolanos al deporte, porque también al béisbol, en este caso, ¿no? Que se asocia mucho que los peloteros están Mastican. constantemente masticando chimó, o simplemente es como para utilizarlo y no sentir hambre o satisfacer otras ansiedades. Pero nosotros pensamos otra cosa, fíjate. Han sido eficaces los esfuerzos que están hechos por controlar el cigarrillo en Venezuela. Por lo tanto, la industria busca otras formas de promover sus productos para ser consumidos, y para nosotros el mayor consumo de chimó entre los adolescentes es porque esa es la vía más fácil de consumir tabaco con nicotina, porque también tiene nicotina el chimó. Y los niveles de consumo de chimó se han elevado porque en Venezuela no hemos desarrollado ni campañas ni normas que puedan regular su consumo entre adolescentes.
Entonces Venezuela tiene esa deuda todavía entre los consumidores de chimó. Más todas las consecuencias Sí. que deja porque mancha los dientes, Produce cáncer también. produce cáncer. Esófago, Anteriormente faringe. el chimó uno veía que solamente las personas de la tercera edad o los adultos mayores lo consumían, pero es lamentable ver cómo nuestros niños se están afianzando en este hábito. Yo aquí quiero resaltar Sí. el trabajo que se ha hecho en los últimos 20, 30 años, tanto en la Escuela de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela como en la Universidad de los Andes. Durante muchos años han evaluado el efecto que tiene el chimó en la cavidad bucal. No solamente estudios locales, sino publicaciones internacionales al respecto se han hecho, porque les cuento que el chimó es un fenómeno venezolano, ¿ok? No hay en otra Venezolano. parte. No, como el chimó como se hace en Venezuela único. Imagínate. Y lamentablemente el chimó venezolano se exporta, para Uy, que sepan. es una fuente No de es divisas, entonces. Claro, no, sí, es posible. No es una rudimentaria forma de fabricar, una manera de consumir tabaco. Es No, una industria. no es así, es una industria, tanto que se exporta a países vecinos. Entonces, eso es importante decirlo porque hasta ahora pienso yo que una de las razones por las cuales no se ha controlado realmente el chimó porque no se ha entendido que esto es una distribución y una comercialización de industria que está debidamente industrializada. En Venezuela hay más de 50 marcas de chimó. Imagínate. ¿Qué más vamos a esperar para poder regularlo? Y quienes se están afectando fundamentalmente hoy día son nuestros muchachos, que son los que están consumiendo más este producto de tabaco. ¿Y el chimó es más costoso o más barato que el cigarrillo? Porque también Es es un más problema barato. presupuestario, ¿no? Hoy en día No, comprar es una más barato. cajetilla de cigarrillo es bastante No. oneroso. Claro, el incremento del precio del cigarrillo es una medida que favorece el no consumo y que por eso te mencioné que en Venezuela existen varias medidas que simultáneamente se han aplicado y que han sido relativamente exitosas. Pero lamentablemente el chimó es sumamente económico y se Imagínate. consigue fácilmente. Ok. Es sumamente económico. O sea, Sí. con lo que tú le das a un niño diariamente en la escuela, ellos son capaces de poder comprar un paquetico de chimó. Mira, Feli, para que no se me vaya el tiempo, quiero volver a la clínica de cessación tabáquica. Tú hablaste de la nicotina, hablaste de la otra sustancia que es el ibu, ¿qué? Bueno, El- yo me sé el nombre comercial, pero no me sé el nombre del componente activo. el bromuro, es un bromuro de ibupropión. Clorhidrato de bupropión. Clorhidrato de bupropión. Bupropión. Ok. ¿Qué Correcto. otras alternativas tenemos para completar pues, Ok. ese tratamiento? Estos fármacos tienen que existir en Venezuela de forma obligatoria porque se pueden utilizar de manera individual o preferiblemente de manera combinada porque es la terapia combinada más eficaz en el mundo. Pero existen otras opciones que han demostrado también ser eficaces y que usándolo de manera sola, como se llama monoterapia, son altamente eficaces. El uso de la vareniclina en el mundo ha demostrado ser la monoterapia más eficaz en el tratamiento de un fumador adicto a la nicotina. ¿Qué? Parenquina. Vareniclina Ajá. ¿Qué es eso, doctor? es otro fármaco que ayuda precisamente a modificar la estructura y respuesta de los receptores nicotínicos y dopaminérgicos en el cerebro y que te ayudan a preparar al adicto a la nicotina a tener un comportamiento totalmente distinto en el plan de cesación. Por Eso- lo tanto, hay que utilizarlo. Eso quiere decir que la nicotina tiene receptores en el cerebro. Ciertamente, si usted consume nicotina, tu cerebro se la puede detectar. Se acostumbra tu cerebro a estar activado por la nicotina y después tu cuerpo, tu cerebro te pide nicotina para estar activado. Ok. Esa es la esencia de la adicción. Y este medicamento, Después no pueden- este medicamento actúa bloqueando esa unión con el receptor. bloqueando parcialmente los receptores de nicotina en el cerebro. O sea que ayudan de manera progresiva al fumador en un plan de cesación a dejar de fumar. Ahora, doctor, se me ocurre en estos momentos si a cada médico que tenemos en este país se le instruye en relación a estos programas para dejar de fumar, porque así como usted señalaba que el tabaquismo o el hábito de fumar es una enfermedad crónica, si a usted como médico detecta una enfermedad crónica como diabetes, hipertensión en el paciente que está en su consulta, asimismo es el tabaquismo. Entonces todos los médicos deberían estar en capacidad de por lo menos orientar un tratamiento para dejar de fumar. Eso es correcto. Eso implica que dentro de nuestra enseñanza universitaria, cuando estamos capacitando a los médicos venezolanos, debe formar parte del tabaquismo como la información dentro de la patología que se conoce. Segundo, todos debemos tener entrenamiento básico para atender a un fumador. Tercero, todos los médicos activos deben saber orientar a un fumador a dejar de fumar. Si
tú tienes 40.000 médicos venezolanos en la calle trabajando y cada vez que ven un fumador lo estimulan al fumador a dejar de fumar, imagínate lo eficaz que sería aplicar esa norma. Tener la obligación de decirle al fumador el mensaje básico: usted tiene que dejar de fumar es importante para su salud, nosotros lo podemos ayudar de fumar, deje de fumar por usted, por su salud, por su familia. Imagínate cuántos fumadores estarían hoy dejando de fumar. Fíjate que insistiendo en eso, nosotros pensamos que el que fuma y viendo que es una adicción, necesita mucha ayuda, y la ayuda debe ser constante y permanente. ¿Qué tipo de ayuda psicológica o qué tipo de ayuda de información pudiese ser, o una consulta vía internet, en el cual esa persona que está utilizando la terapia para dejar de fumar tenga el efecto positivo que se quiere tener? Los planes de cesación son más eficaces cuando no solamente dependen del médico, ¿ok? Cuando la enfermera lo ayuda, cuando el odontólogo lo ayuda, cuando el portero que detectó al fumador en el hospital lo estimula a dejar de fumar. O sea, en la medida que integremos más personal en toda la cadena de atención al paciente fumador, lo podemos ser más eficaces. Segundo, si a eso tú le agregas líneas telefónicas o mensajes telefónicos, recordándole al fumador lo importante que cumpla el plan, eso también es sumamente eficaz. ¿Y eso existe en Venezuela? O sea, no, en Venezuela no existen ni líneas de atención al fumador ni mensajes fijos de atención al fumador. Y fundaciones tampoco. ¿Perdón? Fundaciones tampoco que ayuden a los fumadores, tipo, así como trabajan Alcohólicos Anónimos, fumadores anónimos, pues, por decirlo de alguna manera. No existe. Pero fíjate, en la carta de intención del convenio marco existe un artículo donde ese tipo de opciones, cuando tú eres signatario del convenio, debes proporcionárselo al paciente. En ese artículo, no me acuerdo qué número es el del artículo del convenio marco, te dice que debe tener disponibilidad libre de los medicamentos, pero además debe tener un apoyo permanente mediante ese tipo de acciones como las líneas calientes, el espacio de internet o las comunicaciones personales. Líneas de ayuda. Bueno, yo llamo línea caliente porque es que la gente... Caliente el cigarrillo, ¿cómo quema? Hasta pueden causar incendios, ¿no? Si la gente no la calienta, no se pone mosca, ¿no? Entonces, yo te aseguro que cuando tú le dices caliente y le dices ayuda, la gente entiende más lo caliente que la ayuda, ¿no? Pero mira, en el convenio marco existe eso. ¿Qué dices tú? Bueno, fíjate, digo, Laura, ¿cuál es uno de los grandes problemas que tenemos en la implementación del convenio marco? Que es la continuidad y la perseverancia en la aplicación de las normas y la iniciativa para poder controlar este problema. ¿Por qué? El año pasado, el 31 de mayo, se le envió un mensaje telefónico por CanTV a todos los teléfonos celulares en Venezuela afiliados a Movilnet, recordándole que era el Día Mundial de No Fumar y que ser fumador era importante dejar de fumar. O sea que en Venezuela existe una experiencia que debería madurarse para poder utilizarse de manera más eficaz en los planes de los fumadores. Imagínate que integremos la lista de los fumadores que asisten a las consultas en los hospitales con los teléfonos Movilnet que puedan tener afiliados en Venezuela. Si cruzamos estas listas, muchos fumadores pueden recibir permanentemente recomendaciones en sus teléfonos. Y eso no cuesta mucho. No, es que te voy a decir más. Esa propuesta existe además hace 2 años en la mesa de discusión. El tema es la implementación de las recomendaciones. Entonces, tenemos que ser más intensos en la recomendación a nuestro Estado, a nuestras autoridades, a nuestro gobierno, para poder promover estos acuerdos que son fáciles, no son costosos y son sumamente eficaces. Incluso hasta suministrándole el clorhidrato de bupropión, ¿no? Porque ese es un medicamento que tengo entendido que es más o menos costoso. Entonces, usted sabe cómo es el fumador, igual que el adicto, coloca cualquier excusa para dejar de fumar. Para no dejar. Entonces, no, yo no voy a dejar de fumar porque eso me cuesta muy caro. Yo no voy a dejar de fumar porque voy a engordar. Una serie de situaciones, o yo no voy a dejar de fumar porque entonces en vez de fumar me voy a comer las uñas o como mucho. Sí. ¿Qué nos puede decir en relación a eso? Nosotros tuvimos la experiencia con la distribución de más de 35.000 unidades del Wellbutrin, que es el clorhidrato de bupropión, de forma gratuita en la consulta. Eso no ha ocurrido nuevamente en Venezuela. ¿No existe ahora? ¿No existe ese plan? No, a eso iba. El Estado tiene que garantizar la accesibilidad de estos fármacos o gratis a los pacientes fumadores que asisten a la consulta en el sistema de salud venezolano, o a bajo costo para aquellos fumadores que no asisten al sistema de salud y lo asistan de forma privada. Pero lamentablemente en Venezuela no tenemos ese tipo de medidas y de implementación de normas que puedan facilitar el acceso de estos productos a los fumadores. Lamentablemente, entonces la industria farmacéutica que promueve estos productos, pues es una distribución pequeña, de bajo impacto, algunas veces no se consigue producto. ¿Por qué? Porque no hay la demanda real
porque realmente no se indican los productos, porque realmente, bueno, no solamente el personal no está entrenado, sino que sabemos que no se va a encontrar en el mercado. Fíjate que tanto así que hemos observado que ni siquiera se está promocionando a nivel de los médicos, sobre todo el último producto que tú mencionaste, la La vareniclina. Vare- La vareniclina. Ajá, vareniclina, no se está promocionando. Es por eso mismo que no es comercial. ¿Qué opinas tú? Fíjate, ¿cómo no va a ser comercial? Si en Venezuela tenemos millones de fumadores. Imagínate tú la posibilidad de tener un fumador acceso a su producto. Oye, si yo tuviera una empresa con fármacos para los fumadores, yo hiciera mi acuerdo con el Estado para que me comprara todos mis productos a un precio, no importa que fuera económico, pero me los compra todos. Y asegura así el mercado. Aseguras el mercado, vende todos tus productos, garantiza una línea de distribución oficial y seguro a los 6 meses al año te vuelven a comprar. Exactamente. Lamentablemente, Pero el intento que tú hiciste, eso no sirve. Pues yo me acuerdo que tú sirvió, hiciste ese intento cuando cuento, estabas en el ministerio, ¿no? Te cuento que sirvió como ejemplo para Latinoamérica porque en este momento está siendo discutido este plan como parte de propuestas a otros países que no tienen programas, que no tienen experiencia y que están necesitados de orientaciones de planes que han sido ejecutados de forma económica. O sea, que sirve como experiencia. Ahora, en nuestro país hace falta revertir algunas cosas para poder retomar la iniciativa que hubo en los años pasados, hace 5, 8 años atrás, que realmente hace falta. Campañas de información, campañas realmente eficaces y supervisión. Y que sean permanentes. Que sean permanentes y sistemáticas. Exactamente. Ahora también, doctor, ¿no habría un conflicto de intereses entre las empresas tabacaleras y el Estado? Porque si bien es cierto que ellos pechan un impuesto bastante alto, pero sería un ingreso muy alto que dejaría de percibir el Estado por la venta de cigarrillos. Es una papa caliente que te tiraron esto. No, El no es lighter una en la papa caliente. esquina Mira, yo te voy a contar algo. Yo no sé si ya lo han escuchado ustedes, pero este año ha sido histórico en la recaudación del CENIAC. Ha sido la recaudación más grande en la historia de los impuestos en Venezuela. Por lo tanto, Venezuela puede sustituirlos, claro que sí, pero hay algunas leyes mundiales que se deben que cumplir que tienen que ver con el comercio. Lo que sí está claro es lo siguiente, Laura. Cuando Venezuela es signatario del Tratado Mundial de Control de Tabaco, se dejó claro que la salud es privilegiada ante los intereses comerciales. Venezuela tiene como que debe garantizar ser la salud de los venezolanos antes de favorecer a cualquier tipo de industria, interés. en este caso la industria tabacalera. Claro. Ante cualquier interés, especialmente la industria tabacalera. Yo creo que se han hecho algunos esfuerzos y ha quedado claro de que el interés, por supuesto, de la salud es superior. Mira, Ahora, José Félix, nos quedan 3 minutos para terminar el programa. Si tuviéramos una varita mágica y te colocamos a ti en el Ministerio de Salud, ¿qué harías? Tengo 2 minutos, me quedan. Ok, primero capacitación, recapacitación y mucha capacitación de personal en todo el país para poder activar nuevas consultas, promocionar, difundir, informar al fumador dónde puede acudir. Y tercero, sentar la industria farmacéutica para negociar con el Estado los productos para que se vendan a bajo costo y que garanticen en Venezuela la distribución para en todos los estados y todos los pueblos que vamos a tener ubicados los fumadores. Así ayudaremos a los fumadores. Y por otra parte, garantizaría que todos los contralores regionales de salud hicieran esfuerzos por garantizar el cumplimiento estricto de la ley de ambiente libre de tabaco y sancionar a quien no la cumple. Así comenzaría mi trabajo. O sea, que aceptarías el cargo de ministro. Yo, o por lo menos de director del programa de antitabaquismo. yo lo acepto si tengo la colaboración incondicional de comunicadores oficiales como usted y de programas como cuenta con dos a partir de este momento y con nuestro querido colega Ron Medil, que está ahí en los controles, que está disfrutando este programa, así como todas las personas de Maracay en este momento lo están escuchando. Bien, muchísimas gracias al doctor José Félix Ruiz por su tiempo, dedicación e información, director del Departamento del Control del Tabaquismo de la Fundación Venezolana del Corazón e investigador en esta área de cómo dejar de fumar. Gracias, doctor. Bueno, José Félix, de nuestra parte, muchas gracias por haber aceptado la invitación de participar con nosotros, que de paso te digo, ha sido una experiencia única hoy aquí Hablando de Salud, porque estamos estrenando algunos cablecitos nuevos que antiguamente no los teníamos, porque estamos aprovechando la tecnología que Romeo Gil nos está dando en este momento. Creo que nos va a facilitar en el futuro esta experiencia que hemos tenido contigo, con otros invitados a nivel de la geografía nacional. E internacional. Muchas gracias Laura, muchas gracias. Espero que podamos contactarnos nuevamente. Claro. Ya desde ahora estás en la pauta de nuestro programa, de aquí hasta que te canses, porque te vamos a tener fastidiado todo el tiempo. Sobre todo acuérdate que el 31 de mayo es el Día Mundial de No Fumar, te vamos a estar contactando para esa fecha.
Así es. Excelente, Bueno, cuente conmigo. Muchas gracias a ustedes, ¿oyeron? gracias, doctor, por su tiempo. Y así como los alcohólicos dicen, solo por hoy no bebo, usted cuando reciba el 31 de mayo, se lo puede hacer antes, mejor, ese mensaje por vía telefónica, de texto, que le diga, hoy no fume, bueno, ese mensaje déjelo grabado y lo coloca todos los días del mundo y usted verá que va, en el caso de las mujeres y los hombres, se van a ver más bellos, Imagínate. rozagantes, Ayúdame. van a recuperar ese Esa enrojecimiento de la piel, esa textura, van a tener dientes más blancos, Ajá. mejor aliento inclusive, Claro. ¿verdad? Y Y bueno, la- como dicen por ahí, bésame, yo no fumo. Ajá. Ahí te dejo eso. Pues. Ahí te dejo eso. Bueno. Gracias a todos. Bueno, nos despedimos, Laura. Nos despedimos, sí señora, será hasta el próximo sábado a las 8 de la mañana cuando estaremos nuevamente con ustedes. Gracias al doctor José Félix Ruiz. Continúen con nuestra programación. Gracias Igor Moore y gracias a Ron Melgil, ¿no? Claro que sí. Acuérdense que el Día Mundial de la Salud viene por ahí. Así es. Que tengan un feliz sábado, feliz fin de semana y será hasta el próximo sábado cuando estaremos con ustedes a las 8 de la mañana. Todos bajo la dirección de Francisco Javier Martínez por Auténtica 107.5 FM, la señal de la capital. Mis amigos, el próximo sábado entre 8 y 9 de la mañana le invitamos a seguir conociendo la mejor forma de tener una familia saludable. Laura Castellucci e Igor Mor estarán con ustedes hablando de salud y solo por Auténtica 107.